Bueno, voy a hacer esto como lo más conciso que pueda porque sé que todos tenemos un poquito de hambre. Entonces, bueno, esta es la charla, mapeo de arbolado urbano en OpenStreetMap. Bueno, primero presentarles como a las personas que hicieron este proyecto posible. Este es el Semillero de Análisis Geoespacial y Medio Ambiente, SAGEMA, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Entonces, está liderado por la profesora Julie Suárez, que es quien dicta la materia de geomática, entre otras materias relacionadas pues, al SIC. Nosotros desde el 2022 nos vinculamos a una red global que se llama Youth Mappers, que tiene como propósito utilizar el software libre y las geociencias para generar un impacto a nivel mundial en términos de distintas problemáticas tanto sociales, ambientales y humanitarias. Nuestro proyecto está relacionado principalmente al tema del arbolado porque nosotros somos, o bueno, la mayoría de los integrantes del semillero son ingenieros forestales. Entonces obviamente nos interesamos pues por qué estaba pasando con los árboles de la ciudad y específicamente con algo muy peculiar que tenemos nosotros, la Universidad Nacional Sede de Medellín, y es una colección botánica que les voy a hablar un poquito más adelante. Pero primero entremos un poquito como en contexto. Nosotros estamos ubicados pues en Medellín, la segunda ciudad más poblada de Colombia. Es un único sistema más o menos entre los 1500 y los 1800 metros de altura, digamos que es un clima bastante tropical que permite justamente que se adapten muchas de las especies que tengamos en Colombia en esta zona justamente. Este es el campus de la universidad, principalmente nos concentramos en dos de los campus, digamos que tenemos tres, pero el de Minas está próximo a realizarse. Nos enfocamos principalmente en estos dos, que son Volador y El Río. Minas, que se esté acá a la izquierda, está como pendiente en el proceso. En 1986, gracias a la iniciativa de un profesor, se empieza a llenar el campus de la universidad, que estaba lleno de potreros, con árboles de distintas zonas de Colombia. Los empezaron a traer del Amazonas, los empezaron a traer del Bajo Cauca, del Magdalena Medio, e incluso muchas especies fueron regalos de profesores que venían de visita a la Facultad de Ciencias Agrarias y específicamente al programa de Ciencias Forestales. Poco a poco se fue llenando entonces esta colección, que en un principio no era colección, sino eran un poquito de árboles. El uso de estos árboles y el enriquecimiento de estos árboles con distintas especies de árboles y de plantas. Pero yo creo que cuando él empezó con el propio jardín botánico, lo que ha facilitado mucho también para nosotros los estudiantes una formación en términos de botánica. Adicionalmente, esta pequeña malla de bosque dentro de la gran ciudad cumple una función ecológica muy importante. Al estar pegado al Cerro El Volador, que es uno de los cerros tutelares de la ciudad, y además ser un puente entre el cerro y el río, ha permitido que sea como un corredor ecológico para muchas especies, entre ellas el zorro perro, que es un animalito que se ha intentado adaptar como a la parte urbana. Él y muchas otras especies encuentran en nuestro campus un hábitat, no solamente por dónde pasar, sino en dónde alimentarse, en dónde refugiarse e incluso en dónde reproducirse. También, entre otras, digamos, funciones que está cumpliendo nuestro arboletum, es que termina siendo también como un banco de germoplasma y de semillas. Entonces eso ha permitido que la riqueza como genética del país se mantenga de una u otra manera en una pequeña colección que es abierta a la comunidad, pero digamos, por así decirlo, no es del todo privada. Entonces eso también ha generado facilidades para que se utilicen las semillas del arboretum y palmetum para empezar a hacer reforestación en otras ciudades y en otras partes de la ciudad. Bueno, ustedes se preguntarán, entiendo que tienen una colección, pero ¿eso qué tiene que ver con OpenStreetMaps? Pues tiene todo que ver, amigos. Imagínense que teníamos un pequeño problema, y es que si bien teníamos la colección y había como una pequeña base de datos sobre dónde estaban los árboles y cuáles árboles eran, esta colección no estaba actualizada y no era como de uso abierto hacia la comunidad. Digamos que quien estaba encargada de gestionar el tema del arbolado urbano, por limitaciones en recursos, en personal y también en capacidades técnicas, no tenía la capacidad de actualizar constantemente las resiembras que se iban haciendo o los individuos que se iban perdiendo o identificar bien las especies.
Entonces nosotros desde Youth Mappers, bajo un proyecto que salió de unas becas que ofreció Youth Mappers, decidimos plantearnos este objetivo. ¿Qué pasaría si nosotros utilizáramos los datos abiertos para mapear todos estos árboles y ponerlos al servicio de la comunidad? Y no solamente mapearlos, sino también como apropiarnos de ellos, ¿sí? Porque siento que una de las partes más importantes del proyecto es cómo logramos democratizar los datos para apropiarnos y proteger la biodiversidad. Empezamos entonces a distribuirnos la tarea. Resulta que mapear 6.000 individuos entre 15 personas no estaría fácil. Entonces nos tocó empezar a dividir el campus como en cuadrantes y utilizar distintas herramientas de software libre para que el proceso de levantamiento fuese un poquito como más manejable o asequible. Si alguna vez alguien ha hecho un inventario botánico, se dan cuenta que es un trabajo bastante laborioso. En este caso tenemos la ventaja de que pues, era en un lugar cerrado y partimos de una base de datos que nos facilitó la universidad a través del sistema de gestión ambiental. Lo que hicimos fue dividir en cuadrantes y dividir el equipo en grupos e ir uno a uno identificando el individuo, ver si la especie correspondía, si no correspondía, corregirla, ver si todavía estaba, ver si todavía no estaba, si se murió o seguía en pie, e ir identificando los árboles nuevos. Íbamos tomando fotos, íbamos haciendo el registro y todo lo hicimos a través de una aplicación que se llama QFIL, que es un desarrollo de QGIS que permite el trabajo remoto y en campo y a la vez colaborativo. Entonces, cada uno tenía asignado un cuadrante, cada uno iba trabajando en su cuadrante, pero a la vez todos íbamos retroalimentando al tiempo la base de datos principal. Estas son las herramientas que usamos, QGIS y QFIL. Principalmente nos guiamos por el tema del software libre, aunque en la universidad pues, se trabaja principalmente ArcGIS, pero encontramos en esta herramienta como lo óptimo, lo adecuado para poder trabajar. ¿Qué fue lo interesante? Que mientras íbamos mapeando la universidad, también reconocíamos no solamente la flora, sino también la fauna. ¿Se acuerdan que les hablé del zorro perro? Ese es uno de los zorro perros que hay en la universidad. Hay una parejita, ya tienen niños pues, o hijitos. Entonces es muy bonito verlos y saber que pues, habitan el campus tanto como nosotros. Y además del zorro perro encontramos muchas otras especies, entre ellas varias aves. Actualmente pues, en Medellín, por un tema de tráfico de fauna, llegaron la guacamaya colombiana, la que es como bandera de Colombia. El zoológico decide soltarlas y actualmente es una de las aves que más visita nuestro campus. Entonces también es muy bonito verla. Y bueno, tenemos entre otras especies, no sé, ardillas, zarigüeyas y muchísimas aves. Bueno, también algunos reptiles. Bueno, una vez levantado el trabajo, teníamos que pasar a la parte de cómo llevamos esto a OpenStreetMap. Entonces tuvimos la ayuda afortunadamente de la comunidad, entre esos Juan Melo, que no está aquí en el momento, pero nos ayudó mucho a entender cómo se hacía la importación de datos a OpenStreetMap. Para la importación de datos en OpenStreetMap, primero teníamos que comunicarnos con la comunidad, entonces se hizo como la solicitud, se mostró cómo se levantaron los datos, cómo se iba a proceder a la información, cuál era la ventaja de tener esta información en OpenStreetMap, y después de tener la aprobación de la comunidad empleamos herramientas como Python y como QGIS para adaptar los datos de, bueno, la base de datos como la teníamos a cómo la puede recibir pues, el programa y hacer la importación. Aquí estamos viendo cómo aparecen ya poquito a poquito la importación de datos. La fuimos haciendo por tandadas porque importar 6.000 datos de un tacazo no iba a ser buena idea, incluso podía ser sospechoso para la comunidad, de cierto sentido, no sé, como están vandalizando, yo no sé. Entonces preferimos hacerlo de a poquito para que también se vayan viendo como el progreso y también pues para no saturar como el tema de las ediciones y la carga de datos. Entonces ahí les mostramos un poquito cómo el programa que utilizamos fue JSON y cómo se mira pues la importación de datos en el campus. Como resultados verificamos más de 2.826 individuos nuevos encontrados, es decir, partimos de 4.000 más o menos en el campus y agregamos 2.826 adicionales a los que se tenía en la base de datos original. Se encontraron que hay más de 464 especies, donde 83 especies no estaban registradas en la base de datos de la cual partimos, y dentro de los principales tags que utilizamos son el Natural Tree, que nos permite mapear árboles, el Shrub para arbustos, el tipo de hoja, que nos permite mapear palmas o diferenciar entre si un árbol es de hoja ancha o de hoja delgada, entre otros
tags que nos daban un poquito más de información, como por ejemplo la especie o la familia. Eso que nos ayudaba que al subir esta información a OpenStreetMap, cualquier persona que quiera utilizar los datos o ver los datos, principalmente los estudiantes, pudieran identificar con mayor facilidad las especies, como por así decirlo, una biblioteca abierta para los estudiantes de ingeniería forestal, entre otros, pues porque está abierta para todo el mundo. Vamos a hablar entonces un poquito de los resultados. Una de las partes más interesantes creo que de la colección son estos fósiles vivos que tenemos, son las samias y las cícadas, que básicamente son plantas que son demasiado viejas, que existieron en la época de los dinosaurios, pero que todavía persisten hoy en día. Digamos que hacen parte de la colección, tienen un lugar específico para ellas dentro del campus y tenemos 17 individuos de estas dos familias en la universidad. Entonces, no solamente estamos preservando la biodiversidad, sino como también la historia de la evolución de las plantas. En términos de palmas, creo que también fue muy ganador el hecho de que mapeamos 533 individuos de 93 especies diferentes. Somos un Arboretum palmetum, palmetum por las palmas, y creo que de las colecciones más grandes de palmas que hay en el país, tanto nacionales como traídas de otras partes. Entre esas palmas encontramos la palma real y la palma aceitera, que son de hecho árboles, aunque no son árboles, son árboles, ¿cómo se dice? El árbol principal, el árbol nacional de muchos países en Latinoamérica. En árboles encontramos 369 especies diferentes. Aquí hay una foto de una Erythrina fusca, digamos que es la que más se repetía en el campus, pero entre esas también encontrábamos otras que eran como muy repetitivas, como la Mangifera indica, que no es nuestra, pero muchas otras que sí eran nuestras y eran nativas, que también se repetían mucho, como por ejemplo el Pisidium guajava, que es la guayaba, la Erythrina fusca, que son especies que vienen más como de zonas de inundación, y el Pitecelobium dulce, que es una especie como muy única y muy especial que tenemos en el campus. Al lado derecho pueden ver cómo estaba el campus antes de la importación de los datos, y al lado izquierdo pueden ver cómo terminó. Entonces yo creo que es algo muy bonito cuando entramos a OpenStreetMap y vemos que nuestra universidad tiene más árboles que edificios. Entonces es muy interesante cómo se cambia, digamos, la dinámica y se logra ver pues ya en el mapita. Finalmente, entre otros resultados que se lograron fue construir este Experience Builder con los datos de OpenStreetMap y con todos los datos que se recolectaron. Entonces lo que hicimos fue crear como un geovisor a partir de los datos y les agregamos fotos y otra información como útil o importante para los estudiantes. En un proceso de formación que se dio gracias a Paul Dasori de Chile, que nos acompañó y nos ilustró en todo el proceso. Gracias a eso también empezamos a hacer como talleres, conferencias y a motivar como a otras personas a mapear árboles urbanos dentro de las ciudades. Entonces digamos que entre otros resultados también me parece importante mencionar proyectos que no nacen de acá, pero que sí se inspiran como en la metodología que nosotros utilizamos, como por ejemplo aquí que está presente Sofi y Lud, que empezaron a mapear también árboles con niños de colegio. Tenemos la gente de la Universidad de Antioquia que también empezó a mapear los árboles de su campus, y especialmente los yarumos, que son una especie que da de comer, una especie pionera que da de comer. A nivel de Colombia, de lo animados que estábamos, hicimos un proyecto por el Open Data de mapeo de arbolado urbano, en donde se mapearon árboles en... Este proyecto fue principalmente liderado por Pauli, Cami y mi persona, y ya tuvimos la oportunidad de presentar unos avances de este proyecto en el State of the Map Latam en Brasil, que fue la primera vez que hablamos sobre nuestro proyecto, y pues hoy lo traigo a compartir a ustedes. Entonces también un agradecimiento a Pauli y a Cami, que le metieron como la 10 y la ficha a este super proyecto, y pues al Semillero de Análisis Espacial y Medio Ambiente. Y eso es todo, muchas gracias. Preguntas, porque el almuerzo todavía no está. ¿Alguien pregunta o estamos bien? Allá. Hola, gracias por la presentación. A mí me interesa este tema y he estado mirando los datos abiertos que hay en Bogotá.
y pues hay datos de arbolado abiertos y demás. Entonces la primera pregunta tiene que ver con, digamos, cómo es como ese ecosistema de datos abiertos de arbolado en Medellín, si lograba interactuar con él o no. Y también pues que nos cuentes como más de los retos que tuvieron, digamos, en toda esa pues adaptación tecnológica y transición como al uso de tecnologías abiertas que a veces no es tan fácil. Entonces me gustaría conocer más de pues, su experiencia en todo ese proceso. Listo. Medellín tiene un sistema de arbolado urbano en donde están como subidos la mayor cantidad de individuos, bueno, la mayoría de los individuos que hay como en la ciudad. Esto lo administra como el ente ambiental, que sería el área metropolitana del Valle de Aburrá, y encontramos, digamos, en esos datos como una pequeña barrera. O sea, ellos tienen un visor, tú puedes acceder, mirar, como ver dónde están, pero no puedes como utilizar los datos, no hay como un botón de descarga de estos datos, y eso ha hecho que sea como más complejo, no sé, estudios o propuestas de investigación que se quieran hacer. Entonces, para poder acceder a esos datos tienes que mandar una solicitud, que la autoridad te lo apruebe, que te comparta los datos, y si de pronto quieres expandir tu zona de estudio, entonces te toca volver a hacer. Digamos que la ventaja que tiene trabajar con los datos abiertos es que nos permita que los datos sean asequibles para todas las personas que estén interesados. Empezamos con esta primera parte que era como recolectar los datos y subirlos. Hicimos unos pequeños análisis como, bueno, cómo se distribuye la biodiversidad, qué tenemos más, qué tenemos menos, si hay una dominancia, no. Pero creo que también se presta mucho para empezar a hacer comparaciones o investigaciones a más profundidad. Sería muy interesante, por ejemplo, replicar el proyecto en la Universidad Nacional de Bogotá y, no sé, la sede de Palmira o sede de Manizales, y ver cómo en términos de biodiversidad, cómo cambian entre sedes y cómo eso fomenta o afecta, no sé, la calidad o la experiencia del estudiante o del profesorado, de las personas que habitan la universidad. Entonces mira que los datos abiertos permiten como ir un poquito más allá respecto a términos no solamente científicos, sino también en términos de acceso a la educación o acceso a la información. Entonces, por ese lado, creo que es una superventaja de los datos abiertos. Hay un temor general de las personas cuando hablamos de datos abiertos, es que si todos pueden acceder a ellos, también la gente piensa que la calidad va a disminuir. En este caso, nosotros, como estamos constantemente monitoreando el arbolado urbano de la universidad, como somos un grupo que está a cargo, estamos como revisando constantemente si alguien hizo una edición, si que le cambiaron la etiqueta, y si lo hicieron, por qué lo hicieron, y estar como al pendiente de eso. Y uno de los grandes retos que tuvimos fue justamente el adaptarnos al tema de las plataformas open source, por así decirlo. Entonces, la curva de aprendizaje con JOSOM no es como tan fácil, tan intuitiva. Aprender a hacer un proyecto en QFIL no fue algo de una semana, sino más bien de 1 o 2 meses, con acompañamiento de un profesional que estuvo ahí también apoyándonos, que hizo como su especialización en la universidad y que trabajaba con él y que también hace parte del semillero, y también gente de la comunidad. Entonces, Paul Dasori, que nos explicó para qué servía cada una de las etiquetas, nosotros entenderlas y adaptarla a la información que estábamos levantando. Juan, que nos explicó cómo se hacía el proceso de importación. Andrés, que nos explicó cómo se hacía el proceso de socialización. Entonces, al final de cuentas, siento que como los retos que se presentaron fueron difíciles, pero también siento que hubo mucho apoyo de la comunidad. O sea, no sentimos que golpeábamos una puerta y nos dijeran como, ay, no te puedo ayudar, sino era como, ay, qué chévere esto, cómo lo hacemos, cómo lo asumimos y cómo lo planteamos. Entonces, hubieron muchos retos, sobre todo por la parte de la curva de aprendizaje. No fue fácil, la verdad. QFIL nos presentó muchos problemas el primer mes, primeros 2 meses, pero ya una vez nos adaptamos fue como corriendo un poquito mejor. Y de nuevo, o sea, es más fácil solucionar los problemas si tienes como gente que sabe, que está dispuesta también a compartir el conocimiento. Gracias. Mi pregunta va un poco más enfocado y pues queriendo saber cómo fue y profundizar el proceso de recolección de datos y puntualizar el tema de posición de estos elementos, ya que pues al ser árboles son elementos como tan puntuales, conoce un poco ese margen de error en la posición espacial, justamente mirar cómo pudieron solucionar o qué retos o dificultades tuvieron justamente a nivel técnico con esos elementos. Listo. Nosotros tuvimos una superventaja, es que Medellín tiene una ortofoto de toda la ciudad, a una resolución muy alta. Entonces, justamente en el proceso de importación,
previo al proceso pues, de importación, nosotros como que verificábamos en QGIS el posicionamiento y mirábamos según la copa del árbol si estaba como o muy salido o muy centrado. Fue más complejo con los árboles pequeños, la verdad. Entonces ahí fue más como guiándonos de el tamaño de la jardinera o de las calles o de los pasillos, pero nos ayudó mucho el tema de que hubiera una ortofoto. La ubicación cambiaba dependiendo también del celular, digamos que habían celulares que tenían mejor precisión y literalmente no había mucho que hacerle, pero habían otros celulares que la precisión era más difícil, porque todo lo trabajamos con celulares de los compañeros pues como tal. Entonces la corrección se fue haciendo como de atandaditas y por eso fue que lo hicimos también para dividir el bloque, o sea, dividirlo en bloques, porque si lo hacíamos todos en una sola, ese proceso de verificación y validación iba a tomar más tiempo. Entonces, una vez recolectados los datos, empezamos a hacer la modificación utilizando QGIS y la ortofoto, y una vez que estábamos seguros como de la posición y todo eso, ya fue que se realizó la importación. Igual es un poquito complejo porque como son punticos y el mapa llega hasta cierto grado de definición según la escala, no fue como tan sencillo y estamos muy seguros de que hay 4 metros mínimo de margen pues, de error en un campus tan grande. Entonces también es como uno de los retos como más grandes en términos pues, de geolocalización, pero hicimos como lo máximo posible para que ese margen no fuese de 10 o de 15 metros, que sí lo encontramos al principio cuando recibimos como la base de datos al iniciar. Bien, felicitaciones por el trabajo, me encanta, especialmente, bueno, como colega, ingeniero forestal, Rodolfo Franco, eso me fascinan estos temas. Y puedo decir que en Colombia es uno de los líderes en asuntos de arbolado urbano en Latinoamérica, ¿sí? Son varias las ciudades que tienen ya geovisores o georrecursos o plataformas de arbolado urbano. Pues está Medellín. El SAU es gigantesco, es el sistema ya, digamos, del urbano, no al interior de los espacios como de la universidad, pero sí de lo demás. En Bogotá pues está el SIGAU, que además es una oportunidad laboral también para muchos colegas. Ibagué tiene, Cali tiene, Pereira, estaba hablando aquí con Joana, otra asistente que está en un ejercicio similar, pero para su universidad en Pereira. También Cundinamarca tiene, pues no plataformas gigantes, pero por lo menos sí algunos mapeos, algunos puntos, que en términos de OSM diríamos waypoints, una buena colección para algunos municipios, y esto se puede conseguir a través de una plataforma abierta de la Gobernación de Cundinamarca, y otras ciudades, y esto ha ido creciendo. Manizales tiene, Sabaneta en Antioquia, Bucaramanga tiene un censo arbóreo y uno puede, a diferencia de lo que su merced comentaba, uno puede descargar la capa para hacer algunos ejercicios investigativos. Piedecuesta también en Santander, San Cayetano en norte de Santander, La Dorada, Caldas, y así uno se va encontrando de a poquitos. Ahora, ¿yo por qué me he enterado de esto? Pues ahí de casualidad muchas veces, que en redes sociales o porque en algunos eventos, pero creo que cada vez van saliendo más. Entonces, bienvenidos esos ejercicios, esos esfuerzos. Aquí la diferencia que tenemos especialmente es que es con OpenStreetMap, ¿listo? Y que lo está haciendo es cada institución, cada universidad, porque muchos que mencioné, de quienes los realizan, alcaldía, secretarías estatales de planeación. Entonces, sí es un aprendizaje continuo. Y finalmente, no sé si quizás un atributo, ya hablando como entre forestales, un atributo interesante, estado fitosanitario a veces, ¿cierto? Eso es algo que puede ser útil para investigadores o para los que hacen mantenimiento de los árboles en un campus. Y muy bien, felicitaciones. Gracias, profe. Sí, justamente, digamos que una de las ventajas que siento yo que ofrece trabajar lo desde OpenStreetMap, y digamos que es algo que está promoviendo Paula Soria en Chile, es que haya un catastro de arbolado urbano, pero que sea abierto. Porque, digamos, varios de los que tú mencionas, no todos son descargables o que la gente pueda aportar a ese levantamiento, a esa construcción de datos. Y muchas alcaldías sí tienen el recurso para crear su propio catastro de arbolado urbano, pero la gran mayoría de las ciudades del país no cuentan con eso, justamente por la limitación en el recurso. Entonces yo siento que
OpenStreetMap y esta metodología que también está disponible en la plataforma, en la plataforma que les mostraba ahorita en el QR, permite que más gente pueda acceder a eso, no solamente desde la parte institucional, que estaría genial que se hiciera. Yo lo intenté promover en mi ciudad, yo soy de Ipiales, de Nariño, pero es muy difícil porque a veces la gente como que le es muy racia, y encontré que era muchísimo más fácil promoverlo como en instituciones de otro tipo, como por ejemplo las instituciones como más académicas, como las patrimoniales en la ciudad de Medellín. Entonces ese empezó a incursionar en la etiqueta de Health, que nos decía cómo está el arbolado. Entonces ellos también empezaron a definir una metodología, porque si bien el Natural Tree, digamos que es una etiqueta que se ha usado en OpenStreetMap hace muchos años, no es como que haya una gran profundidad respecto a esta etiqueta. Entonces, digamos, el tema de la edad, tuvimos que explorarlo para ver cuál se acomodaba mejor a los datos que teníamos. El tema fitosanitario, lo que hicimos incluir en este primer ejercicio, encontrábamos que era un reto que no podíamos asumir por el nivel de datos, pero que se asumió después con este mapeo de árboles patrimoniales piloto que se hizo como en la ciudad. Y esa metodología también se subió a una plataforma abierta que es WikiOSM, y también se puede consultar. Entonces, como que estamos construyendo esos recursos como para que sea más accesible a las personas y que haya como fuentes de información diferentes. Ese ejercicio me parece que fue muy bueno, el que ellos hicieron de árboles patrimoniales. No lo traje aquí a la mano, pero yo creo que si ustedes buscan Sagema WikiOSM, ahí les va a aparecer como el repositorio de todos los proyectos que hemos hecho como semilleros. Dentro de ese, el de árboles patrimoniales, por si alguien también está interesado en conservar el patrimonio natural, que en Colombia tenemos un pequeño problema con el patrimonio, que ni el biológico ni el material se conservan. Entonces es como una alternativa viable. ¿Cuál creo que es el plus de OpenStreetMap y los datos abiertos? Es que permite la participación de la ciudadanía. Entonces, que todos hagamos ciencia ciudadana, que a veces se limita mucho a si encuentran o no un ingeniero forestal cerca, que digamos que en Bogotá, en Medellín es más fácil porque tenemos la distrital o la nacional que tienen esos programas, pero si ya uno se va más para el sur del país ya es como más complejo.